Damos inicio al estudio de uno de los libros más prácticos, de los más interesantes, con una gran profundidad bíblica, de enseñanza teológica, y es ese libro de los Proverbios. Hay un filósofo, hubo un filósofo inglés de nombre Francis Bacon, que dijo: se descubre el genio, el ingenio y el espíritu de una nación en sus proverbios. Y en Backstage estábamos hablando sobre que cada nación tiene sus proverbios o tiene sus refranes. ¿Cuál es la diferencia de un refrán y un proverbio? Que los proverbios dan enseñanza, dan instrucción. Hay muchos refranes pueblerinos. Un ejemplo de los que podemos decir es: a caballo regalado no se le mira el colmillo. Eso es un refrán de pueblo. Es un refrán de pueblo. Hay otros refranes que dicen que si el río suena es porque tiene un músico, ¿no? Es porque agua trae. Así que son distintos refranes. Pero en el caso de los proverbios nos dan instrucción, nos dan enseñanza. Es algo más pedagógico para el ser humano. Así que en el antiguo mundo, muchas personas no sabían leer, no sabían escribir, y el método de la enseñanza era la memorización. Y se utilizaban los proverbios para eso mismo, para que las personas pudieran recapacitar, pudieran pensar, pudieran reflexionar. Por eso la enseñanza en los tiempos antiguos se transmitía principalmente de forma oral. Esa era la forma en que se enseñaba. Ahora tenemos, ¿verdad?, a través de la tecnología, la imprenta, tenemos Biblias en nuestras casas, tenemos la aplicación de la Biblia. Los otros días escuché algo bien interesante. Estamos en la generación que más Biblias tiene, pero es la generación que menos Biblias lee. Y esto es algo, ¿verdad?, bien fuerte, porque la misma palabra nos llama a la instrucción, a la lectura de la palabra, al escudriñarla. Ahora, continuando con los proverbios, y ese es el contexto de proverbios. Los proverbios surgieron como refranes, dichos del pueblo para llevar alguna enseñanza, que eventualmente fueron recopilados. Muchos de los proverbios que vamos a encontrar en la Biblia fueron escritos por Salomón. Otros tantos proverbios no fueron escritos por Salomón, pero la mayoría de ellos fueron escritos por Salomón, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es un proverbio? Como le mencioné, son frases breves que son fáciles de recordar, pero que están cargados de una gran sabiduría. Y dentro de estos libros de proverbios hay uno que me maravilla mucho, que lo vamos a estar analizando eventualmente. Es el proverbio capítulo 8, que es, uno lo lee y es como que literalmente la sabiduría, es decir, Cristo hablando a través de estos autores. Así que un proverbio es una verdad condensada, son pequeñas frases que resumen grandes principios de la vida, grandes principios éticos. Y estos últimos meses he tenido que estar desarrollando una clase de ética para jóvenes y adolescentes, y he estado utilizando los libros de proverbios, porque allí encontramos los principios, valores éticos que son prácticos para nuestra vida. Y sobre todo que vamos a ver en los proverbios que muchas veces el refrán o la palabra que más se utiliza es: escucha, hijo mío. Es decir, esa amonestación de un padre para que ese hijo escuche un consejo sabio. Así que lo que encontramos en este libro de los proverbios es pura sabiduría, puros consejos prácticos para la vida. Un ejemplo rápido allí, Yadiel, búscame en la Biblia, Proverbios capítulo 15, versículo 1. Buscamos allí rápido en la Biblia. Usted también lo puede buscar, mi querido hermano, allí en su hogar. Amén. Dice la palabra: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Miren para allá, qué maravilloso. La blanda respuesta quita la ira. En la sociedad puertorriqueña que hoy en día estamos nosotros viviendo, Luis, Yadiel, Sí. donde una palabra mal dicha no puede costar la vida a cualquiera. Por lo tanto, la blanda respuesta puede quitar la ira
en una persona, una palabra, un Dios te bendiga, una palabra sabia, pues te puede evitar a ti un problema. O si pues contribuimos, hablando como los necios, como dice el libro de Proverbios, ¿qué puede suceder? Actuar como necios y producir una desgracia en nuestra vida. Mira también lo que nos dice el Proverbio capítulo 13, versículo 20. Esto es para allá iniciando, rapidito. Dice la palabra: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Qué maravilloso. Búscamelo en la Nueva Traducción Viviente mientras hago aquí una aportación. Mira, en pocas palabras, encontramos enseñanzas profundas sobre el carácter humano, las relaciones con nuestros semejantes y la vida con Dios. Por eso el libro de Proverbios tiene un objetivo muy claro, mis queridos hermanos, y es la enseñanza a vivir sabiamente delante de Dios, de cómo saber conducirnos en la sociedad, con nuestros pares, con nuestros semejantes. En la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo nos dice ese versículo? Proverbios 13:20. Dice la palabra: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Sencillo. Así que tenga cuidado con quién usted anda. Ande con personas sabias, con personas prudentes. Si andas con necios, te vas a buscar un problema. Y hay un refrán, perdona que te... Sí, ¿no? Hay un refrán similar que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Parte también de lo que podría ser un proverbio parecido. Claro que sí. Así que en los tiempos antiguos, cuando uno estaba en esos mundos que le gustaba a uno las dificultades y los problemas, el que se juntaba con necio sabía que muchas veces había que pelear, porque uno tenía que salir a defender a algún amigo. No sé, posiblemente a alguno que nos está escuchando le haya pasado eso. Por eso, como ese refrán de pueblo, dime con quién anda, ¿verdad? Y te diré quién eres. Tenemos que entender que si usted quiere ser sabio, quiere sabiduría, la misma palabra nos amonesta que nos juntemos con personas que tengan sabiduría. Pero ¿de dónde proviene la sabiduría? Señor. Del Señor. Así que no significa que yo me voy a unir ahora con personas que tienen conocimiento en economía para hacerme sabio. Mire, hermano, posiblemente usted no se junte con personas que sean negociantes y usted no va a ser negociante. Posiblemente usted se junte con personas que sean doctores y usted no va a ser doctor. Pero si usted se junta con personas que le den palabra de vida, que le den consejos sabios, al final y al cabo esa semillita en los momentos de dificultad, en los momentos de problemas, esa semillita va a salir a flote. Amén. Y qué mejor que estar unidos a Cristo y a su palabra, que dice la palabra que cuando estamos conectados a la vid es que verdaderamente damos fruto. Y es interesante porque muchas veces este libro de los Proverbios, libro de sabiduría, se confunde como cualquier otro libro del Antiguo Testamento, pero se diferencia en gran manera porque no es un libro de historia, no es un libro de leyes, o sea que cada uno de los versículos que encontramos aquí no necesariamente se aplican a todas las situaciones de la vida, por eso es que hay que ser muy cuidadosos. Por poner un ejemplo, lo estaba viendo anteriormente cuando en un versículo Proverbios dice que no respondas al necio en su necedad, y en el otro versículo automáticamente dice que respondas al necio en su necedad. Y dice, pero ¿cómo puede ser posible? Palabra inspirada por Dios se contradice. Para nada, sino que el primer versículo sirve en una situación específica. Hay veces donde es mejor callar. Exacto. Cuando alguien está hablando, ¿verdad?, alguna necedad. Mas sin embargo, el otro versículo dice que es necesario responder al necio en su necedad para que no sea más necio. Muchas veces hay que entrar en esa premisa de ese comentario o esa aportación necia para tú hacerle ver a la persona la consecuencia o la conclusión necia a la que lleva ese pensamiento. Así que vemos cómo la palabra nos enseña que estos proverbios pueden utilizarse, aunque son diferentes y se contradicen, pero es porque se pueden utilizar en situaciones diferentes, específicas, y pueden ser muy útiles. Amén. Así que es bien interesante este libro de los Proverbios porque nos van a ayudar a actuar de una manera correcta, a dar palabras sabias, como mencionó el hermano Yadiel, a veces evitar discusiones, no entrar en necedad, y a veces corregirle a esa persona por medio de la palabra, decirle, no hermano,
esté equivocado y para evitar que esa persona siga patinando en el mismo error, por medio de la palabra se lleva a corrección. Así que de manera general, a través de este estudio del libro de los Proverbios, vamos a considerar 4 aspectos principales, que ya lo mencionamos, ¿verdad? Al inicio, que es el significado de los proverbios, sus autores. Son varios autores de los proverbios, se conoce a Salomón, pero hay más autores. El propósito central y el mensaje central de los proverbios, y la importancia del temor al Señor como fundamento de la sabiduría. Y es bien interesante porque en el Nuevo Testamento tenemos una carta, una epístola, que es un paralelo a los proverbios. Eso es bien interesante. Esa se la voy a dejar como asignación. Ustedes lo pueden escribir allí en los comentarios de la página del Facebook del Seminario a la Radio. ¿Cuál sería ese paralelo del Nuevo Testamento a un libro de los proverbios de sabiduría? Así que esa es la asignación para usted. Pero mira, el principio del libro nos comienza diciendo en Proverbios capítulo 1, versículo 1 y a 10. ¿Qué nos dice? Dice la palabra: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Así que el nombre hebreo del libro es Mishle Shelemón. Esto es lo que significa proverbios de Salomón. Y la palabra hebrea, mashal, significa comprensión, ilustración, analogía y una parábola breve. Esto es bien interesante, ¿verdad? Hay hermanos que le complica el hebreo, pero esto es lo que significa comprensión. Y cuando uno lee los proverbios, la misma definición, ¿verdad? El mismo significado de su raíz en hebreo nos lo hace entender. Cuando tú lees los proverbios, te hacen comparativas de la vida, nos dan ilustraciones, hace analogías, hace comparativas. Por lo tanto, en otras palabras, un proverbio es una comparación que enseña una verdad de la vida. Eso es lo que es un proverbio. Nos da comparaciones, pequeñas comparaciones. Un ejemplo, vamos rápidamente por aquí, Yadiel, el capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice la palabra: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Versículo 3 también, discúlpame. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Aquí tenemos una ilustración. Aquí el padre le estaba dando una ilustración de que el hijo escuchara los consejos, porque previamente el padre había pasado por esa experiencia y quería evitarle los contratiempos a el hijo. Por lo tanto, los proverbios son necesarios. Yo diría que dentro de una clase bíblica, ¿verdad? Los proverbios son necesarios. Son necesarios porque vemos esa voz del Señor, y no solamente clase bíblica para los niños, ¿verdad? También hablo para nosotros, para los adultos, porque vemos esa voz del Señor como un padre que nos corrige y nos llama la atención con amor. Y es como ese padre cuando nos está advirtiendo, y después te das el golpe y después, ¿cómo te dice el papá? Te lo dije, ¿verdad? Que te iba a caer y ya te lo había advertido. Estos son los proverbios, advertencias y amonestaciones que el Señor nos hace para evitarnos contratiempos en la vida. El proverbio léeme allí Proverbios capítulo 11, versículo 22, donde también encontramos otra comparativa. Dice la palabra: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Se escucha fuerte, ¿verdad que sí? Muy fuerte, pero mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Ahora, hermano, porque mencione la palabra mujer no significa que esto es un texto o un proverbio machista. Usted también se lo puede aplicar al hombre.
Un hombre hermoso, fornido, musculoso, sin discreción, es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Porque muchas veces, ¿qué sucede? Vemos pura apariencia, vemos lo exterior, pero no hay discreción, no hay pudor, no hay conocimiento. Por lo tanto, este proverbio es una comparación, claro que es muy fuerte, sí es fuerte, pero transmite una idea que es muy clara, y es que la belleza sin sabiduría carece de valor. Por lo tanto, el proverbio usa aquí los contrastes y usa también la comparativa de lo que es la belleza, también utiliza, la belleza de la mujer, utiliza la belleza del oro, que el oro es valioso, pero utiliza también el contexto de un cerdo, y sabemos en la parte ya cultural hebrea, el cerdo era algo inmundo. ¿Ve? Así que aquí también podemos utilizar imágenes de la vida diaria. Esto era algo ilustrativo porque en aquella época, cuando una persona escuchaba este mensaje, se lo podía imaginar, se recordaba de una mujer que era hermosa, viene a su mente el oro, y también viene a su mente que el cerdo. ¿Y dónde estaba el cerdo? En el lodo, que por más hermoso que sea la persona, si no tiene esa discreción, va a actuar como una persona que está en el fango, que está en el lodo. Y esto también nos lleva, ¿verdad?, al mensaje del hijo pródigo, que el Señor Jesucristo nos enseña eventualmente en los evangelios, de aquel hijo pródigo, que es una parábola, que era joven, era puesto, tomó su dinero, lo desperdició todo y estuvo comiendo, deseando la comida de los cerdos. Y como nos dice la palabra del Señor, que cuando nosotros chocamos con él, de lo vil y de lo menospreciado, o sea, de ese lodo cenagoso, nos saca el Señor y nos da la sabiduría por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, los proverbios nos enseñan y nos transmiten principios espirituales sumamente necesarios para nuestra vida. Amén. Y es muy interesante porque es un libro que apela mucho a la práctica, que apela mucho a la experiencia, y todos en algún momento hemos aprendido del golpe. Y lamentablemente quizás muchos que hemos leído los proverbios, quizás fueron uno de los primeros libros que comenzamos a leer cuando empezamos a estudiar la palabra, y decíamos, espérate, yo me parezco mucho más al necio que al sabio. Pero esa es parte de la instrucción de Dios en nuestra vida. Muchas veces cuando leemos los evangelios también y vemos que Jesús dice, ay de ustedes de fariseos, vamos a decir, ay Dios mío, yo me parezco a los fariseos. Y así con todas las cartas y todos los evangelios, posiblemente en algún momento nos hemos identificado más con esa parte necia que con la parte sabia, pero qué bueno que tenemos también esa comparación y podemos decir, pues yo voy a hacer entonces ahora lo que el Señor por medio de su palabra me dice que es sabio, lo que el Señor por medio de su palabra me dice que es correcto, porque ese es el propósito, que podamos tomar estos principios de estos proverbios y edificar nuestra vida, y cuando lo miramos desde la luz de Cristo, mucho mejor. Amén, así es. 787-778-8850 y 787-778-8851 son las líneas telefónicas en esta tarde. Así que esto es bien interesante, mis queridos hermanos, porque aunque encontremos los proverbios en el Antiguo Testamento, como les mencioné, hay un paralelo, que esa es la asignación que usted tiene que hacer, ¿verdad? Del seminario de la radio también da asignaciones. Esa es la asignación, de que usted busque cuál es ese paralelo en el Nuevo Testamento. Pero también Jesús, nuestro Señor Jesucristo, utilizó este tipo de enseñanza. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 23, se menciona que Jesús citó un proverbio. Dice la palabra, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Médico, cúrate a ti mismo. Eso es un proverbio. ¿Cuántos doctores tienen esos conocimientos en medicina? Le dan recetas a otras personas para que se curen. Y muchas veces ellos están pasando, ¿cómo se llama esto? Por colesterol, problemas cardíacos. O sea, así sucede. Y esto es un refrán. Médico, cúrate a ti mismo. Y un médico pues no se puede recetar él mismo, tiene que ir a otro médico, igual que un psicólogo. Un psicólogo da tratamiento, ¿verdad? Escucha a las personas, pero un psicólogo necesita otro psicólogo. Un psicólogo no se puede escuchar él mismo, no se puede dar terapia él mismo.
Lo mismo sucede con los pastores. Los pastores necesitan consejería pastoral. El pastor no se puede aconsejar él mismo, tiene que buscar la Sagrada Escritura para aconsejarse, ¿verdad? Porque Dios le aconseje, pero también es bueno que los pastores tengan un pastor, ¿verdad? Que le dé consejos sabios. Todo es necesario en la vida. También el apóstol Pablo utilizó un proverbio en su época, y lo podemos encontrar en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice la palabra: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Otro proverbio: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y eso, este pasaje, este texto, lo estuvimos analizando los otros días en la escuela con los nenes, ¿verdad? De cosas que me parecen lícitas, pero que no nos convienen. Estuvimos allí hablando varias cositas. Hubo otra tarea que dije, este es confidencial, este no lo voy a tirar en medio. Pero mira, hay varias cosas, y lo voy a buscar por aquí porque yo los anoté de las cositas. Discúlpeme si hay algún estudiante que me está escuchando ahora mismo, ¿verdad? De la academia. Mira, de las cosas que son lícitas, pero no nos conviene, y a veces lo pasamos desapercibido, Yadiel, en nuestra vida. Un ejemplo, es lícito, algo lícito es que es legal, que está permitido en la sociedad, pero que al fin y al cabo, pues, no me conviene. Un ejemplo, ellos me dicen, pues, las redes sociales es lícito tener redes sociales, pero ¿en qué no me conviene? En el exceso, porque puedo perder el tiempo. A veces que tú estás 1 o 2 horas metido en las redes sociales, y cuando el nene tiene que hacer la asignación, ¿qué pasó? Está cansado y no la va a hacer. O en nosotros como los creyentes nos pasamos 1 o 2 horas en las redes sociales y postergamos entonces las cosas de Dios. Cuando viene la lectura de la palabra o el momento de la oración, estamos cansados porque pasamos 1 o 2 horas metidos en las redes sociales, las aplicaciones de películas, etcétera. Los nenes me mencionaron también los videojuegos, porque pueden causar adicción, y también la pérdida de tiempo. Cosas que son lícitas, la música. Hay música que no edifica. Allí me mencionaron una canción, un remix, que no lo voy a decir aquí, de esos trap, que yo lo escuché. Tuve que escucharlo para saber lo que ellos escuchan, claro está. Pues esa es la justificación, tuve que escuchar para saber qué era lo que estaban escuchando. Pero ellos mismos lo reconocen, la parte musical. Si yo escucho eso, no me va a edificar, porque al fin y al cabo voy a pensar lo que esa música me está aportando. ¿Ve? No todo lo que es lícito me conviene ni edifica. Así que esto también, ¿verdad?, demuestra que la sabiduría se condensa en frases breves, pero que son herramientas educativas bien eficaces. Y en el aspecto social que hoy estamos viviendo, ¿verdad?, con los jóvenes, esto se puede aplicar no solamente, como mencioné, en una escuela bíblica para niños, también para nosotros los adultos, porque nos lleva a la reflexión, nos lleva a reflexionar si estamos actuando de la manera que Dios realmente desea que nosotros nos conduzcamos, o si hay todavía alguito, ¿verdad?, para hacer de manera humilde, alguito de necedad en nuestro corazón. Yadiel. Amén. Interesante, porque estos proverbios están diseñados para que quizás no los sepas utilizar al momento que los lees. En el sentido de que quizás vamos a leer algún proverbio y tú dices, ok, ¿y ahora qué? Pero voy a poner un ejemplo, ¿verdad?, de un dicho, no quiero decir mundano, pero del mundo, ¿verdad?, que no es referente a la Biblia. Por ejemplo, hay un secular, gracias. Hay un proverbio o un dicho que dice que si ahorra 1 centavo, entonces lo que estás haciendo es ganando 1 centavo. Y tú dices, pero ¿cómo rayos yo aplico esto a mi vida? Mira, hermano, si tú te pones a ver cuánto gastan las personas en la lotería, si tú haces un cálculo, no, yo jugué la lotería y gasté 1 peso, y tú multiplicas eso por 20 años, tú vas a tener una cantidad de dinero sumamente abrupta. Y tú dices, ahora es que yo entiendo este dicho del mundo y cómo aplicarlo. Cuando tú ves, ¿verdad?, esa cantidad absurda de dinero que la gente gasta en cosas muchas veces innecesarias. Y muchas veces vamos a tener los proverbios y quizás vamos a estar en la calle y una persona va a estar hablándonos fuertemente, y ahí es que vamos a recordar, espérate, el proverbio me decía que mi palabra blanda
apacigua el enojo, apacigua la ira. Y es bueno porque estos proverbios, como estaba explicando el hermano Elmen anteriormente, están llenos de imágenes, de ilustraciones o de cosas fáciles de recordar para eso mismo, para que sea el Espíritu Santo quien nos las recuerde, ¿verdad? Porque Él es el que hace la obra en esos momentos donde los necesitamos. Amén. Y como mencionaste esa parte bien interesante, lo que es la parte de la lotería es algo lícito. Igual que ahora, lamentablemente, ahora le están dando foro hasta en la televisión, y hay aplicaciones que es mucho más sencillo, que hasta los mismos jóvenes pueden hacerlo. Las apuestas. Ajá. Es lícito, es legal, es lícito, pero conviene y edifica para nada, porque como menciona, $1 que tú gastaste, $2 que perdiste, ajá, que pudiste haber ganado realmente. Y todos estos aspectos que a veces uno dice, pero ¿realmente yo puedo aplicar esto en mi vida, estos conceptos bíblicos en mi vida? Sí, todo se aplica a nuestra vida. Por eso hay que pedirle al Espíritu, ¿verdad?, Santo, que nos dé la dirección. Ahora, hablando de los autores del libro de los Proverbios, y aunque el autor principal de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo, el libro inicia el capítulo 1, versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David. Y aunque así lo dice, ¿verdad?, Salomón, no todos los proverbios fueron escritos directamente por él. Los proverbios es una colección, ¿verdad?, de distintas personas, de distintos tiempos, épocas, periodos, pero sí la Biblia nos da testimonio de que Salomón fue uno de los autores principales, y esto lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 4, si lo tienes por allí, Yadiel, primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 32. Dice la palabra: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Amén. Y no solamente en el capítulo 1 se habla de Salomón, en el capítulo 10, versículo 1 dice: los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio, es la tristeza de su madre. También el capítulo 25, versículo 1 nos dice: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Así que aquí también vemos unos proverbios que son de Salomón, pero vieron unos que los copiaron, es decir, que los escribieron. Así que estos capítulos, ¿verdad?, indican que gran parte del material de los proverbios provienen de él, pero el libro también incluye otras fuentes que lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo, en el capítulo 22 y al 24, que no vamos a hacer lectura, pero del capítulo 22 al capítulo 24 contiene enseñanza de otros sabios de Israel. Esta refleja la tradición de la sabiduría del antiguo y cercano Oriente. Algunos estudiosos incluso han observado paralelos con escritos egipcios, como las instrucciones de Amenemope, que esto es unos escritos egipcios que son también, ¿verdad?, de enseñanza, que son unos libros de sabiduría egipcia de aproximadamente del siglo 13 al siglo 11 antes de Cristo. Pero vemos que en este caso de estos proverbios, perdón, iba a decir salmo, de estos proverbios, todos estos casos bíblicos preservan una ética y una cosmovisión divina, ¿verdad? No es humanística, sino que tiene esos principios que son divinos. Mencionamos también que se menciona en el capítulo 25, versículo 1, los hijos de Ezequías, los varones de Ezequías. Eso lo encontramos en el capítulo 25, versículo 1. Esto significa que escribas de las cortes del rey Ezequías recopilaron y preservaron muchos de esos escritos de Salomón, que eran dichos que se
como mencionamos al principio, eran verbales que se transmitían de manera oral. Y esto ocurrió aproximadamente 250 años después de Salomón. Así que cuando usted vea ese capítulo 25, versículo 1, que se menciona los varones de Ezequías, fueron copistas que recopilaron estos dichos, y gracias a estos copistas dirigidos por la sabiduría del Señor, recopilaron esos escritos y los tenemos hoy en la Sagrada Escritura. Tenemos también a Agur, los proverbios de Agur. Esto está en el capítulo 30. Se menciona a Agur, hijo de Jaque, que probablemente fue un sabio que temía a Dios, posiblemente incluso era un extranjero, pero que conocía del Dios verdadero. Su capítulo contiene reflexiones profundas sobre la humildad, la limitación humana, y nos habla también de la grandeza y la soberanía de Dios. El capítulo 31, este capítulo 31 es famoso porque los versículos 10 al 31 tienen una poesía a la mujer. ¿Verdad que sí? Ese es bien famoso. Y este es el proverbio del rey Lemuel. Se menciona el rey Lemuel, cuyas enseñanzas fueron transmitidas por su madre. Y eso lo vemos desde el versículo 2 al versículo 9. Y el famoso poema a la mujer sabia que edifica su casa, que ella, ¿verdad? Esto es maravilloso. Me recuerdo el día de mi boda que yo, ¿verdad?, le leí un par de versículos a mi esposa de ese maravilloso proverbio. Ustedes saben, acumulando puntos, hermano. Sea sabio, sea sabio. Aleluya. Así que es un pasaje maravilloso y hermoso que usted también, ¿verdad?, puede leerlo. Versículo 13 dice: ella busca la lana y el lino y trabaja gustosamente con sus manos. Ese versículo yo hice énfasis ¿verdad? Lo tomé para mi esposa porque es que ella hace unas creaciones con sus manos espectaculares. La puede buscar allí por las redes sociales como esposita, pase por aquí, que se me fue el nombre, Creation by Marianelli, ¿verdad? Creation by Marianelli. Lo puede buscar, hace unas creaciones espectaculares, que Dios le ha dado esa sabiduría y ese talento, que yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo, ella lo hace. Si a mí me ponen a hacer cosas así con acrílico y después hacerle las perforaciones, mi hermano lo destrozo, los daño. Yo no tengo buenas manos para eso. Pero ella sí tiene. Y fueron de esos versículos y textos que yo utilicé en ese momento de la boda. Ahora, volviendo aquí al tema de los proverbios, mi querido hermano, el periodo de composición de los proverbios fue compuesto a lo largo de varios siglos. El periodo principal va aproximadamente desde el 950 antes de Cristo, es decir, ese periodo del rey Salomón, hasta el 700 antes de Cristo, que es el periodo del rey Ezequías. Esto significa que el libro representa unos 250 años de tradición verbal de la sabiduría de ese pueblo de Israel, de esas regiones de Judá, de esas regiones donde, ¿verdad?, se desarrollaron estos salmos. Pero lo más importante es que todo este material fue guiado por Dios. Fue guiado por Dios para formar parte de las sagradas escrituras inspiradas por Dios. Y vuelvo, digo, si usted lee ese capítulo 8 del libro de los proverbios, usted va a decir: espérate, aquí el Espíritu Santo literalmente tomó el control de las manos del proverbista. Pero no lo vamos a estudiar todavía, hermano. Así que eso es parte de las asignaciones que usted tiene. Yadiel. Amén. Ahora que estás hablando de la sabiduría, partiendo de ahí, este libro nos muestra claramente cómo la sabiduría no viene de los hombres, no viene de la experiencia acumulada solamente. Porque aquí el hermano Elmen, como estaba hablando, posiblemente intente hacer las creaciones que hace tu esposa día tras día, día tras día, y a lo mejor no lo vas a conseguir. Sin embargo, el Señor te dio sabiduría para otras cosas que también tu esposa quizás intenta hacerlo, no lo va a lograr, y posiblemente, ¿verdad?, podamos decir lo mismo de cada uno de los hermanos que nos está escuchando. Exacto. Así que la sabiduría no necesariamente viene con la práctica, con el estudio, con el conocimiento, sino que la sabiduría viene enteramente de Jehová, como dice la palabra, del temor a Jehová.
Y es un tema central en este libro, desde la primera hasta la última página, porque una vida donde el temor de Jehová es lo principal, va a ser una vida llena de sabiduría. Porque si tememos al Señor en el sentido de que tenemos un respeto sumamente profundo por Él y por su palabra, vamos a actuar correctamente delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Así que por eso es tan esencial este libro, porque es que desde el primer capítulo nos muestra ese propósito, que es lo que vamos a estar hablando ahora. 787-778-8850 y 787-778-8851. Y el propósito del libro de los Proverbios se encuentra explícitamente claro en el capítulo 1, del versículo 2 al versículo 7. Vamos a hacerle lectura. No tenemos apuro. Sí hay apuro, pero no tenemos apuro. Aquí nos deleitamos, hermano. Amén. Dice la palabra: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Maravilloso. Así que aquí encontramos varios objetivos en el libro. Enseñar sabiduría, ese es el principal de ello, enseñar sabiduría. Y la palabra sabiduría aparece más de 100 veces en este libro, más de 100 veces. Pero esta sabiduría bíblica no es el conocimiento intelectual, como mencionaste ahorita, no es el conocimiento posible de estudios universitarios, es la habilidad de vivir correctamente delante de Dios, de saber cómo hablar, de cómo actuar, de cómo conducirnos, de cómo tomar decisiones correctas, de cómo tratar a los demás para evitar los problemas también, de vivir una vida mucho más justa y más afín a las Sagradas Escrituras. También nos dice que es para formar el carácter de los jóvenes. Y vamos a ver que en este libro de los Proverbios vamos a encontrar que se repite muchas veces: escucha, hijo mío, o hijo mío, presta atención al consejo de tu padre. Y esto revela que el libro tiene un tono que es paternal, un tono que es formativo, un tono que es como si un padre estuviera sentado al lado de su hijo, enseñándole a cómo vivir de manera correcta. Por lo tanto, esto muestra que Proverbios es un libro de formación moral y también es espiritual. Y su función principal es educar. Es un libro pedagógico. Es pedagógico. ¿Para qué? Para la vida práctica. Que también el propósito del libro de los Proverbios es enseñar discernimiento. Discernimiento. Hay gente que eso es un don, el don de discernimiento, ¿verdad que sí? Amén. Y este libro fue guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Y es que iba a tirar la asignación. Pero hay una epístola, hay una carta que te dice que si alguno está falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios. Pedirle a Dios, que la va a dar, mira, abundantemente. Ya le estoy adelantando ahí un tips, ya, ¿verdad? Este maestro le da las contestaciones. Miren, nos enseña discernimiento, es decir, prudencia, la justicia, la equidad, la discreción. Este libro nos ayuda a vivir lejos de lo que es las complejidades diarias de la vida, y también a no ser prejuiciosos, porque muchas veces utilizamos el prejuicio humano para decir que es discernimiento, y lo que tenemos muchas veces es prejuicio. También es el fundamento de la sabiduría, nos lo dice el versículo 7, que es el temor al Señor. Es el principio de la sabiduría, el temor al Señor. Este versículo del capítulo 1, versículo 7, es la base de todo el libro. Es la base de todo el libro. Y lo mismo sucede con Eclesiastés. Eclesiastés, prepárese que Eclesiastés viene bueno. Amén. Porque también es un libro de sabiduría. Ahora, vemos aquí entonces en el libro de los Proverbios, para ir, ¿verdad?, ir concluyendo y finalizando próximamente, vamos a ver como que unas contrapartes de cómo es el camino del sabio
y cómo es el camino del necio. Te va a hacer esas comparativas. El sabio teme y escucha la voz de Dios. Pero ¿qué hace el necio? El necio la va a rechazar. Al necio no le gusta que lo corrijan. Le está malo la corrección. Claro. Yadiel mencionó allí uno de los proverbios, ¿verdad? A veces, pues, el necio no hay que contender con el necio porque nosotros vamos a parecer necios también. Eso es como el video del león que es el rey de la selva. Hay un burro y hay un tigre. Y el burro le está diciendo al tigre que el pasto era azul. Y el tigre está peleando con el burro, que no es azul, que es verde. Y van ante el rey león y le dice, pero ven acá, ¿quién es el culpable aquí? ¿Quién sería más burro, verdad? Para llevarlo así, esa analogía más sencilla. ¿Quién sería más burro? O sea, si tú sabes que es verde, ¿para qué te pones a estar contendiendo con él? Tú eres el que te está viendo mal. Hay momentos en que usted, hermano, si la persona no acepta y rechaza la corrección, ¿qué vamos a hacer? A seguir el león teniendo la conversación con el burrito. No, mi hermano, hay que ser sabio, suena fuerte, pero nada, cuando lleguemos a Corintios vamos a ver también cómo Pablo fue más fuerte y con los Gálatas también fue fuerte, pero eso vamos poco a poco, ¿verdad? Por parte. El sabio escucha la instrucción, la escucha, pero ¿qué hace el necio? La desprecia la sabiduría. El sabio siempre va en busca de la verdad. ¿Y qué hace el necio? Vive sin temor a Dios, no le interesa la verdad, vive muchas veces en lo que es lo relativo. Y bien interesante porque el apóstol Pablo también habla, ¿verdad?, de que los griegos buscaban sabiduría. Las grandes escuelas filosóficas que hoy en día, ¿verdad?, aún esas corrientes filosóficas permanecen, como el platonismo, neoplatonismo, todos estos conceptos de escuelas epicúreos, etcétera. ¿De dónde vienen? De la Grecia, de esa antigua Grecia, que ellos buscaban la sabiduría. Pero ¿qué sucede? La sabiduría le fue revelada a un pueblo determinado, que Dios le entregó la ley. Y esa es la contraparte, ¿verdad?, que el apóstol Pablo también hace. Los griegos buscaban sabiduría y los judíos pues buscaban ¿qué? Las señales del cumplimiento de la ley. Y por la gracia y la misericordia de Dios, a nosotros, a la iglesia, a los gentiles, a la iglesia, Dios le plació por medio del Espíritu Santo revelarle estas verdades. Lo que los griegos buscaban y lo que los judíos buscaban, ¿qué hizo el Señor? Se lo reveló a su iglesia. Qué hermoso y maravilloso. Yadiel, unas palabras. Amén. Y lo más impresionante de todo esto es que nosotros tenemos a la personificación más alta y más excelente de la sabiduría, que es Cristo mismo, porque este libro nos lleva a la acción, como estabas hablando de ese libro del Nuevo Testamento, que enfatiza mucho la práctica, que la fe sin obra, no lo voy a decir porque si no, bendito, van a llenar los mensajes con el nombre del libro y no es la idea, tienen que hacer su búsqueda. Pero enfatiza la práctica, enfatiza la acción, y quién más que Cristo mismo, ese logo, esa acción, ¿verdad?, ese verbo que fue el ejemplo mayor para nosotros de lo que es la sabiduría, ¿verdad?, en la vida cotidiana, en nuestra vida como cristianos, y eso es lo más impresionante, diría yo, de este libro. Amén. Así que en otras palabras, la sabiduría bíblica comienza con una relación correcta con Dios. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cómo tenemos temor a Jehová? Con una buena relación, una buena comunicación con nuestro Padre. No se trata solo de ser inteligente, de tener algún tipo de inteligencia. Hay inteligencias múltiples. Mira, mi esposa sabe hacer creaciones, yo mejor póngame a cocinar y a enseñar la palabra. Cada quien tiene su talento y tiene su habilidad. Se trata de reverencia. La sabiduría es reverencia y obedecer la palabra de Dios. Proverbios 9:10 lo afirma. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Así que el libro de Proverbios sigue siendo relevante en esta actualidad, en el pleno siglo XXI. Sí, es relevante porque aborda temas como el uso de las palabras, la administración del dinero, la amistad. También te habla del matrimonio, el trabajo,
la disciplina, el orgullo, la humildad. Nos habla de tantas cosas. Nos habla, y le habla directamente a esa población joven, que es bien interesante. Así que, en otras palabras, Proverbios nos enseña cómo vivir esa fe práctica, más allá, ¿verdad?, de la adoración que podemos llevar en el templo, del vernos bonito, correcto en esas cuatro paredes, es llevar esa fe práctica, esa teología práctica a la comunidad. Así que el libro nos enseña la sabiduría de Dios, nos muestra cómo debemos mantener no tener vanas conversaciones, tener unas relaciones correctas con nuestros pares y una ética diaria. Así que, hermano, al comenzar este estudio del libro de los Proverbios, tenemos que recordar estas tres verdades. Proverbios es un libro de sabiduría práctica, y el propósito del libro es formar nuestro carácter. Muchas veces lo cantamos: Jesús, a mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Y el Señor te está diciendo: pues abre la Biblia, hijo mío, estudia Proverbios. Ahí está. Amén. Para tener ese carácter de Dios. Así que la verdadera sabiduría comienza con el temor al Señor. Primera de Corintios 1:30 nos dice: Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Por lo tanto, estudiar Amén. Proverbios no es solo aprender principios morales. Hay 31 capítulos. Usted puede leerse un capítulo por día. Sí, puede hacer el ejercicio, pero no lo lea como que por leí en un mes, en los 31 días, leí Proverbios. No, hoy leí 2 capítulos, así que me adelanté. No, escudriñelo, disfrútelo, saboréelo. Así como usted se saborea el café, un buen pastel, un buen bizcocho, ¿verdad? Porque también, ¿verdad?, para los amigos que están allá en Centroamérica, nuestros amigos mexicanos, el pastel, bizcocho, un buen plato de comida, deleítese en los proverbios de esa manera, no lo lea de manera apresurada. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar y también nos confronta, porque cuando yo leo proverbios me confronta, como tú dijiste al principio, me falta. Porque uno puede tener bastante conocimiento, pero en la parte práctica, ¿cuánto nos falta? Y este libro nos confronta eso mismo. Y cuando uno lo lee, ¿qué hace? Le pide al Espíritu Santo: Señor, ayúdame a poder aplicar estos conceptos de sabiduría en mi vida y en mi entorno donde me estoy desarrollando. Pero cuando uno pide sabiduría, ¿qué sucede? Viene la prueba, ¿verdad? Para que ponga allí esa sabiduría en práctica, Luis. Eso es lo que sucede. Así que, mis queridos hermanos, el libro de los Proverbios es un libro sumamente interesante que nos va a ayudar a aprender a vivir una vida alineada con la sabiduría de Dios, que ha sido revelada plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Ya di las últimas palabras y oramos. Amén. Imagínense si es importante llevar a la práctica la palabra, que tenemos un manual de 31 capítulos diseñado específicamente para llevar la sabiduría a la práctica. Así que tengan eso en cuenta. Amén. Así que, mis queridos hermanos, continuamos la próxima semana tomando algunos capítulos del libro de los Proverbios. Son 31, no lo vamos a discutir capítulo por capítulo, porque si no estaríamos todo el año con los Proverbios, pero sí vamos a tomar algunos proverbios y los vamos a estar analizando. Así que oramos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre amado, por el tiempo que nos has permitido estar aquí. Gracias por cada uno de los hermanos que se conectó a escuchar, Padre amado. Yo te pido que tú los bendigas, que les des la sabiduría que solo tú puedes dar, Señor, la que viene del cielo, para que ellos puedan siempre tomar decisiones correctas que te honren a ti, Padre amado. Danos sabiduría para que podamos vivir esta vida, Señor Padre, que a veces es tan complicada, y que podamos honrarte y glorificarte a ti con cada una de nuestras acciones, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, que podamos recordar lo que hoy hemos enseñado y que los que nos están escuchando también, Padre amado, para que, como hemos aprendido, podamos poner por obra tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, mi Señor, y porque sabemos que tú en cada momento nos acompañas y estás con nosotros, mi Dios. Gracias por tanto, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente. Mira, ya está aquí en la Biblia, hermano. Así que Dios le bendiga y nos estaremos escuchando la próxima semana, si el Señor lo permite. Si no, nos estaremos escuchando allá delante de la presencia del Señor, gozándolo. Amén. Dios le bendiga.